Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido tanta tecnología, y aún así seguimos enfermándonos más que nunca. Hoy no vamos a hablar de enfermedades del pasado. Vamos a hablar de las enfermedades que están marcando nuestra generación. Algunas se contagian, otras se desarrollan en silencio, y muchas tienen algo en común. La biología moderna las explica, pero no siempre las entendemos. En 2026, las principales amenazas para la salud ya no son solo bacterias o virus aislados. Son sistemas complejos. El estilo de vida, el ambiente, la genética y los microorganismos trabajando juntos. Las enfermedades actuales no aparecen de un día para otro. Se construyen. Enfermedades virales es lo que la biología moderna nos permite entender. Virus respiratorios, gripe, COVID y nuevos virus. Los virus respiratorios no han desaparecido porque su biología los hace extremadamente eficientes. ¿Cómo entran al cuerpo? La mayoría entra por nariz, boca, ojos. Al respirar, hablar o toser, inhalamos aerosoles microscópicos que contienen partículas virales. Un virus no necesita miles de copias para infectar, a veces unas pocas bastan. ¿Qué ocurre en los pulmones? Una vez dentro, el virus se une a receptores específicos de las células pulmonares. Ejemplo: el virus reconoce la célula como una puerta. Se introduce. Libera su material genético, ARN. A partir de ese momento, la célula deja de trabajar para el cuerpo y comienza a producir copias del virus. Respuesta del sistema inmune. El cuerpo detecta la invasión y activa defensas. Fases. Inmunidad innata, rápida, inflamatoria. Producción de interferones. Activación de linfocitos T y B. Producción de anticuerpos. Tachuela de pizarrón de corcho importante. Muchos síntomas: fiebre, dolor, cansancio. No los causa el virus, los causa nuestra respuesta inmune. ¿Por qué hay reinfecciones? Aquí entra la evolución viral. Biología clave. Virus de ARN mutan rápido. Cada replicación puede generar cambios. El sistema inmune reconoce versiones antiguas. No es que el cuerpo olvide. Es que el virus ya no es exactamente el mismo. Dengue, Zika, chikungunya. Estas enfermedades muestran algo clave de nuestro tiempo. La biología está conectada al clima. Biología del dengue. Virus invade células endoteliales. Aumenta permeabilidad vascular. Riesgo de hemorragias. Dato biológico importante. La gravedad no depende solo del virus, sino de respuestas inmunes exageradas. Bacterias y la era de la RSI-70 cuando la evolución ocurre más rápido que la medicina. Los antibióticos fueron uno de los mayores logros de la humanidad. Gracias a ellos, cirugías, partos e infecciones dejaron de ser sentencias de muerte. Pero hoy enfrentamos una paradoja biológica. Cuanto más los usamos mal, menos funcionan. ¿Qué es realmente la resistencia bacteriana? La resistencia bacteriana no es que el cuerpo se acostumbre al antibiótico. Es que la bacteria cambia. Una bacteria resistente es aquella que sobrevive y se reproduce en presencia de un antibiótico que antes la mataba. Mutaciones espontáneas. Las bacterias se reproducen muy rápido. Algunas lo hacen en 20 minutos. Cada división puede generar errores en el ADN. Algunas mutaciones, por azar, las hacen resistentes. El antibiótico mata a las débiles. Sobreviven las mutantes. Esto es evolución pura en tiempo real. A diferencia de los humanos, las bacterias pueden compartir genes entre ellas, incluso entre especies distintas. Formas principales. Plásmidos, pequeños anillos de ADN. Conjugación, contacto directo. Transformación, absorber ADN del ambiente. Una bacteria resistente puede enseñar a otra a resistir. Selección natural acelerada por el mal uso de antibióticos. Cada vez que se toma antibióticos sin receta, se suspende antes de tiempo, se usa para infecciones virales, se crea un ambiente ideal para seleccionar bacterias resistentes. No estamos creando bacterias resistentes. Las estamos seleccionando. Las bacterias no piensan, pero evolucionan. Detectan estrés químico. Activan genes de defensa. Modifican proteínas. Bombas expulsan antibióticos. Cambian sus paredes celulares. Esto está documentado en microbiología clínica moderna. Tuberculosis multiresistente, MDRTB. Resistente a múltiples antibióticos. Tratamientos largos y costosos. Mayor mortalidad. Problema grave de salud pública mundial. Según organismos internacionales, es una de las mayores amenazas infecciosas actuales. Infecciones intrahospitalarias. Hospitales concentran pacientes débiles.
Antibióticos potentes. Bacterias adaptadas. Ejemplos. Staphylococcus aureus resistente. Enterobacterias resistentes. Pseudomonas multiresistente. Estas bacterias están entrenadas para sobrevivir. Neumonías resistentes. Algunas neumonías ya no responden a tratamientos comunes. Consecuencias. Hospitalización prolongada. Uso de antibióticos más tóxicos, mayor riesgo de muerte, sin antibióticos efectivos. Cirugías simples serían riesgosas. Trasplantes serían imposibles. Quimioterapia sería inviable. La resistencia bacteriana amenaza toda la medicina moderna, no solo las infecciones. ¿Qué dice la ciencia actual? Organismos científicos internacionales coinciden en que la resistencia bacteriana es una crisis global. Puede causar millones de muertes si no se controla. La prevención es tan importante como nuevos medicamentos. Cada antibiótico mal usado es un experimento evolutivo a favor de la bacteria. La biología no castiga. Responde a nuestras acciones. Enfermedades mentales y neurobiológicas es cuando el cerebro se enferma en silencio. Durante décadas se pensó que las enfermedades mentales eran solo emocionales. Hoy la biología y la neurociencia lo dejan claro. Son trastornos reales del funcionamiento cerebral. El cerebro moderno bajo estrés constante. El cerebro humano no evolucionó para vivir bajo estrés continuo. Realidad actual. Exceso de información. Presión académica y laboral. Falta de sueño. Estímulos constantes. El problema no es el estrés ocasional. Es el estrés crónico. Biología del estrés crónico. Cuando el cerebro percibe amenaza, activa el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Proceso biológico. El hipotálamo detecta estrés. La hipófisis libera señales hormonales. Las glándulas suprarrenales liberan cortisol. El cortisol es útil a corto plazo, pero tóxico a largo plazo. ¿Qué hace el cortisol en el cerebro? Efectos biológicos. Reduce la neuroplasticidad. Daña neuronas del hipocampo. Afecta la memoria. Altera el sueño. Aumenta ansiedad. Un cerebro estresado no aprende igual ni piensa igual. Hoy sabemos que muchas enfermedades mentales están asociadas a inflamación cerebral. Biología implicada. Activación excesiva de microglía. Liberación de citoquinas inflamatorias. Alteración de neurotransmisores. La inflamación no solo ocurre en músculos o articulaciones. También ocurre en el cerebro. Ansiedad. Cuando el sistema de alarma no se apaga. La ansiedad no es debilidad. Es un sistema de alerta hiperactivo. Biología de la ansiedad. Amígdala hiperestimulada. Corteza prefrontal pierde control. Exceso de noradrenalina. Aumento de cortisol. El cerebro interpreta peligro. Incluso cuando no existe. La depresión no es solo un estado emocional. Es un trastorno neurobiológico. Cambios cerebrales. Disminución de serotonina. Alteración de dopamina. Reducción de volumen en ciertas áreas cerebrales. Inflamación persistente. La depresión es una enfermedad del circuito cerebral del ánimo. El cerebro no está aislado del cuerpo. Relaciones clave. Inflamación corporal, inflamación cerebral. Microbiota intestinal, neurotransmisores. Sueño, regulación emocional. Gran parte de la serotonina se produce en el intestino. ¿Por qué estas enfermedades son tan comunes hoy? Porque el entorno moderno sobrecarga el sistema nervioso. Reduce recuperación biológica. Mantiene al cerebro en modo alerta. No es una falla individual. Es un choque entre biología antigua y vida moderna. Enfermedad cardiovascular silenciosa que mata sin avisar. La mayoría de los infartos no ocurren de repente. Se están gestando durante años, sin síntomas claros. ¿Qué es una enfermedad cardiovascular? Son enfermedades que afectan el corazón, las arterias, las venas. Ejemplos: aterosclerosis, hipertensión, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular. Biología de la aterosclerosis. Todo comienza en el endotelio, la capa interna de las arterias. Proceso paso a paso. Daño endotelial, estrés, tabaco, azúcar, presión alta. Entrada de LDL, colesterol malo. Respuesta inflamatoria. Formación de placa. Estrechamiento arterial. La aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria crónica. ¿Qué ocurre en un infarto? Un infarto ocurre cuando una arteria coronaria se bloquea. Biología del evento. Placa se rompe. Se forma un coágulo. El oxígeno deja de llegar. Las células cardíacas mueren. A diferencia de otras células.
Las células del corazón casi no se regeneran. Relación con diabetes y estrés. La biología conecta todo. La diabetes daña vasos sanguíneos. El estrés aumenta cortisol y presión arterial. La inflamación acelera la aterosclerosis. El infarto no es solo del corazón, es de todo el sistema. Prevención desde la biología. Prevenir no es solo hacer ejercicio. Prevención real. Control de inflamación. Regulación de glucosa. Sueño reparador. Microbiota saludable. Movimiento regular. El corazón responde a hábitos biológicos, no a soluciones mágicas. Errores en el código celular. El cáncer no es una sola enfermedad. Es un conjunto de enfermedades que tienen algo en común. Una falla en las reglas básicas de la vida celular. ¿Qué es una célula normal? Una célula sana vive bajo 3 reglas fundamentales. Crecer solo cuando es necesario. Reparar su ADN cuando hay errores. Morir cuando ya no funciona. Apoptosis. El cáncer aparece cuando una célula rompe estas reglas. El ADN. El código de instrucciones. El ADN es el manual de funcionamiento de la célula. En cada división celular, el ADN se copia. Pueden ocurrir errores. Existen sistemas de corrección. Normalmente, estos errores se reparan. ¿Cómo aparecen las mutaciones? Las mutaciones pueden surgir por errores espontáneos en la replicación, radiación, sustancias químicas, inflamación crónica, virus oncogénicos. La mayoría de las mutaciones no causan cáncer. Cuando falla la reparación del ADN, el problema surge cuando los genes de reparación fallan. Se acumulan mutaciones. La célula pierde control del ciclo celular. Inestabilidad genética. Los oncogenes promueven crecimiento celular. Cuando se activan en exceso, proliferación descontrolada. Genes supresores de tumores. Frenan división celular. Inducen apoptosis. Cuando se inactivan, se pierde el freno. El cáncer es un desequilibrio entre acelerador y freno. Evasión de la muerte celular, apoptosis. Una célula dañada debería morir. En cáncer, la célula ignora señales de muerte. Sigue dividiéndose. Forma un tumor. El cáncer es una célula que se niega a morir. Angiogénesis y metástasis. Los tumores no crecen solos. Biología avanzada. Inducen formación de nuevos vasos sanguíneos. Obtienen nutrientes. Pueden migrar a otros tejidos. Metástasis. Es la principal causa de muerte por cáncer. Inflamación y cáncer. La inflamación crónica crea un ambiente ideal para daño del ADN, proliferación celular, escape inmune, diabetes, obesidad y estrés aumentan riesgo de ciertos cánceres. Avances modernos en cáncer 2026. Hoy el tratamiento ya no es solo destruir células. Inmunoterapia. Terapias dirigidas. Medicina personalizada. Diagnóstico molecular temprano. El sistema inmune puede aprender a reconocer células cancerosas.